Muy buenos días a nuestra comunidad Nuevo Colombia. Agradecemos su compañía en esta transmisión y le damos bienvenidos, le damos una bienvenida, una cordial bienvenida a nuestra editorial del Nuevo Colombia el día 22 de febrero. Nos acompaña Jason Quintero, periodista, analista del Nuevo Colombia. Muy buenos días, señor Jason. Muy buenos días, señor Mario, y muy buenos días a toda la audiencia y a todos los que nos ven y nos escuchan en esta emisión desde muy temprano. Hoy vamos a analizar varios temas coyunturales que han sucedido en estas últimas semanas, en estos últimos días. Y me parece que hay una noticia, un tema, una temática bastante importante, y es la incautación de los bienes por parte de las fiscalías a la organización terrorista de las FARC, teniendo en cuenta que hace unas semanas el gobierno otorgaría cerca de 8.800 millones de pesos para financiar la campaña de esta organización terrorista. De acuerdo a lo mencionado por varios medios de comunicación y a través de un comunicado expedido por la Fiscalía, serían exactamente serían 2.000 o 2,9 billones de pesos de bienes incautados, los bienes que teníamos referencia en las últimas semanas de supermercados que estaban a nombre de testaferros de las FARC. 2,9 billones de pesos que se suman a los otros valores y a los otros bienes de esta organización terrorista. Porque el año pasado la Fiscalía había incautado también a diciembre del 2017 una suma multimillonaria de bienes de las FARC. Y es precisamente lo que se viene presentando según las últimas informaciones que se han habido sobre este tema de las incautaciones de los bienes de las FARC, que se ha vuelto muy trascendental en el transcurso de estos meses, y es que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señor Mario, en los últimos días ha incautado alrededor de la suma de los bienes por más de 2 billones, así como usted lo acaba de decir, y es un problema serio que se le está presentando y se le presenta a la ciudadanía con respecto al acuerdo de paz. Pues vemos que el pasado 15 de agosto del año 2017, que fue la fecha establecida donde todas las FARC tenían que en su inventario entregar todos los bienes materiales, inmobiliarios e inmuebles, por lo tanto esto no se hizo. Precisamente con el suceso que ocurrió en la localidad de Usme, de aquí de la ciudad de Bogotá, donde incautaron una cadena de supermercados de la familia Mora Urrego, pues discúlpame, esa familia Mora Urrego, ellos pertenecían o hacían parte de los testaferros de las FARC. Pues es una problemática que se tiende a analizarse mucho. Mientras que algunas fuentes denuncian a esta familia Mora Urrego como testaferros de las FARC, otros dicen que simplemente eran una familia humilde, trabajadora, que desde hace mucho tiempo pues han venido en el progreso del comercio y pues han prestado su servicio de generar y pues vender alimentos a las diferentes comunidades y a los diferentes barrios de aquí de la ciudad de Bogotá, pero según el comunicado por parte de la Fiscalía General de la Nación, esta familia Mora Urrego se ha denominado como testaferros de las FARC o aliados con ese grupo armado. Hay un tema importante que se mencionaba y que tú decías ahí con relación a la fecha. El 10 de agosto, el 15 de agosto comentabas que hasta esa fecha se debía entregar la mayoría de bienes o el listado de bienes. El listado de bienes como tal, un inventario que el gobierno nacional como tal le dio a la FARC, al movimiento, para que entregara un inventario de todos los bienes que tenían a su mandato. Sí. Según fuentes nos hablan de que en este momento se han incautado también una cantidad de oro, más de 20.000 gramos de oro precisamente, que hacen una sumatoria de casi los 3.000 millones de pesos, y sumado a eso también hay una investigación con respecto a 18.330 millones de pesos que han sumado en total de los bienes incautados que aún se encuentran ocultos. Ese listado que se debía entregar a 15 de agosto, o bueno, que entregaron porque esta organización terrorista entregó un listado, y ese listado iba directamente a financiar a las víctimas de esta organización terrorista. Lo más increíble y lo que se cuestionó en ese momento fue que ellos entregaron en el listado lo que fueron traperos, Alcacercer, o cirugías y otro tipo de cosas,
pues que no daban o que no se entendía por qué esta organización terrorista entregaba este tipo de bienes a las víctimas. Lo que se ha venido dando y lo que se ha venido revelando es que esta organización, y también lo confirma un informe de Economist hace unos años atrás, las FARC son el tercer grupo más rico y más poderoso del mundo, por debajo pues de otros grupos criminales a nivel mundial. Esto pues da a entender, inclusive varios periodistas recientemente se han manifestado indignados el por qué se sigue relevando a las víctimas de esta organización terrorista de las FARC y de los bienes, los multimillonarios bienes y los billonarios bienes que tiene la organización terrorista de las FARC. Con todo eso, pues con todo lo que se tiene ahí, daría para reparar a estas víctimas. Y es precisamente una de las problemáticas. ¿Y cuál es la problemática? Que el gobierno nacional actual, encabezado también por la Fiscalía General de la Nación, quien en presunta afirmación ya dice, señor Mario, que esta fuerza, pues por violar este acuerdo de entrega de bienes, ha violado también las garantías de las víctimas, por lo que pues como anteriormente, eso es lo que usted nos acaba de mencionar, que habían entregado traperos, que habían entregado materiales Alcacercer, que son materiales poco rentables económicamente, que no tienen una sumatoria grande como pues los bienes muebles o inmuebles, ya sean como fincas, como caletas de dinero, como bienes materiales o bienes económicos como supermercados, como haciendas, como toda clase de propiedades. Entonces, esos muebles, esos incautos ocultos que están buscando ahorita, que han, digamos que, investigado, son una crisis grande, un impacto social contra la reparación de las víctimas. Y es precisamente lo que se hacía, lo que se especulaba con respecto a esos bienes que aún no habían aparecido. Entonces, el fiscal general de la Nación lo que hace es un llamado a su entidad que está a cargo para que confisque todos esos bienes ocultos que aún no se sabían y que el grupo armado no había manifestado en su inventario el pasado 15 de agosto del año 2017. Y que todavía deben tener, bienes ocultos que todavía no han sido revelados a la Fiscalía. Esto con las caletas, con la reparación de las víctimas, con la entrega de los menores reclutados por esta organización terrorista de las FARC, y los plazos que fueron ampliados por el gobierno del presidente Santos, pues confirma todo lo que se ha venido dando recientemente. El gobierno del presidente Santos los ha aplazado recientemente, como habíamos analizado hace algunos días en varias editoriales del Nuevo Colombia. La entrega de las caletas o la entrega, la verificación de las caletas de las FARC se suma también a la entrega de los menores o al listado de menores de esta organización terrorista, y en este caso también al listado de bienes de las FARC. Así es, señor Mario. Según muchas fuentes de especulaciones, pues hay muchos sectores sociales o acciones colectivas que tratan como de deslegitimar las acciones jurídicas y legales que está haciendo el señor fiscal con respecto a la confiscación de estos bienes. Muchos dicen que simplemente es un evento mediático que se está proclamando por parte de la Fiscalía de confiscar estos bienes ocultos. Pero, ¿qué dice la población? Hay mucha gente que dice, señor Mario, las fuerzas alternativas revolucionarias de Colombia no tienen ningún bien oculto, ya no cuentan con ninguna suma de dinero y ya no tienen testaferratos en ninguna índole. ¿Y eso lo dice dónde información? Esa información se filtran por cadenas de redes sociales como Facebook o WhatsApp, donde culpan al señor Néstor Humberto Martínez, que se ha propuesto a invadir y a deslegitimar esta posición del nuevo partido que ha surgido de la izquierda. Entonces, en cuestión de análisis, es evidente con lo que se viene presentando, porque el acuerdo firmado no nos brinda actualmente las garantías. Igualmente se han violado muchas cosas y en este momento las FARC siguen con mentiras. Se ha dicho que las FARC aún mienten con respecto a los bienes precisamente. Y hay otro punto también importante, pues que tiene que ver con esta organización terrorista de las FARC. Hace unos días nosotros revelábamos la muerte de dos uniformados, dos policías
a manos, en ese momento no se sabía a manos de quién había sido, de qué organización criminal. Para no salirnos de contexto, porque tiene que ver con las FARC, ya fue dado a conocer que una persona desmovilizada de esta organización terrorista había sido responsable de la muerte de los dos policías en San Vicente del Caguán. Fue una noticia que salió recientemente, que salió el día de ayer y que confirma que las disidencias atentaron contra la vida de estos dos uniformados. Y es precisamente son esas especulaciones, pues se tiene en cuenta de que esos asesinatos contra esos dos uniformados fue producto intelectual de algunos sectores de izquierda o de ya desmovilizados que aún están atentando contra la población civil. Yo creo que, señor Mario, eso está muy relacionado con los asesinatos que sucedió en el barrio La Libertad de San Vicente del Caguán, que es precisamente ese evento. Sí, Sí, exactamente, señor. sí. Entonces, Más o menos se tiene relación frente a ese punto. Voy a leer acá un comunicado, una noticia que dio a conocer Noticias RCN. Y dice acá: desmovilizado a las FARC, sería responsable de la muerte de dos policías en San Vicente del Caguán. Y voy a leer textualmente lo que menciona aquí sí, en señor. el comunicado. Sí. El hombre que resultó muerto en el ataque contra la policía recibía los beneficios económicos tras su desmovilización y estuvo concentrado en Vista Hermosa, Meta. Nos dice acá: un desmovilizado de las FARC estaría involucrado en el más reciente ataque a la policía en San Vicente del Caguán, que dejó dos patrulleros muertos. También esto, aunque pues, tiene mucha relación también con los ataques cometidos por parte del ELN recientemente. Y acá nos confirma que fue directamente las FARC quien estaría involucrado en ese ataque a esta base o a esta estación militar. Aunque muchos comentarios evidenciaban que pues los dos patrulleros estaban en un evento de rutina, señor Mario, y es precisamente las requisas a los diferentes civiles o transeúntes que andan por el sector. En este momento pues los dos individuos digamos que se rebelaron en contra de los funcionarios públicos, de los uniformados, y atentaron con bala. Unos dicen, lo que pasa es que fueron asesinos de calle o bandoleros, como los suelen llamar, que atentaron contra la fuerza pública. Y otros dicen, como es precisamente lo que usted nos afirma, que fueron asesinatos encargados por las FARC. Esa es la información más evidente que se tiene según las últimas investigaciones que ha hecho la Fiscalía General de la Nación con respecto a los asesinatos en contra de la fuerza pública. Bueno, son dos hechos que involucran a esta organización terrorista de las FARC. Hay un punto que tú mencionabas al final de la anterior conversación, y es con respecto a que se mencionaba que con respecto al nuevo partido de esta organización terrorista de las FARC, no estamos hablando de ningún partido, estamos hablando de que fue una organización criminal, una organización terrorista que mantuvo acuerdos con un gobierno como el del presidente Santos, y de ahí pues sucedieron todos lo que se ha venido dando a conocer recientemente, los denominados acuerdos entre Santos y esta organización terrorista de las FARC. Así es, señor Mario, y es que hay que hablar mucho de esos acuerdos firmados durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque una de las especulaciones por parte del marco constitucional o sea, las reformas que se hicieron dentro de la Constitución del 91, que requiere brindarles todas las prebendas y todas las garantías a este grupo armado al margen de la ley que ahorita surge, es lo que precisamente nos ha llevado y nos ha demostrado evidentemente que actualmente estamos viviendo esa situación o esa crisis humanitaria con respecto a los atentados de las FARC. Y es precisamente lo que debe analizarse, y es que nos cambiaron constitucionalmente toda la arquitectura estatal. Se pretenden darle una gran cantidad de beneficios como prebendas, como sueldos de buena suma para los desmovilizados de esta organización. Entonces digamos que son prebendas y son beneficios que aún están atentando contra la reglamentación jurídica constitucional del Estado de Derecho como tal. Yo pienso que toda esa serie de cosas es precisamente lo que la bipolarización que tenemos actualmente, y no tenemos
no sabemos de pronto hasta dónde iremos a llegar con estas cosas, precisamente ahorita en este momento que nos encontramos en fase de campaña para las próximas elecciones, el 11 de marzo. Entonces, pienso que desde la ciudadanía habría que pensar muchísimo con respecto a este tema, con antelación a este tema, y pensar muy bien las actuaciones que están haciendo estos delincuentes, que ahorita hacen de sí una campaña política queriendo legitimarse frente al Estado colombiano, cuando años atrás cometieron actos terroristas, y pues digamos que en otras palabras puede resumirse que fue su campaña política, pues como nos ha dicho una de las candidatas al Centro Democrático, la señora Claudia Bustamante, que estuvo con nosotros acá. Entonces pienso que darle garantías o participación política a organizaciones armadas que vienen asesinando a la población civil, que vienen cometiendo crímenes atroces de lesa humanidad, pienso que es algo antijurídico, sobre todo antiestatal y anticonstitucional, que ahorita quieran posesionarse o legitimarse frente al Estado colombiano. Sí, bueno, vamos a dejar de lado un momento esta editorial. Hoy tenemos como invitado al señor Andrés Forero Medina a las 8 de la mañana. Invitamos a todos a acompañarnos hacia las 8 de la mañana. Vamos a tener entonces, él es candidato por el Partido Conservador. A las 8 de la mañana él va a estar aquí. Bueno, dejando de lado ese punto, dejando de lado ese tema, nosotros vamos a analizar otros temas importantes que han transcurrido en las últimas semanas. No sé si tú tengas ahí algún contenido, algún tema importante. Sí, señor. Los temas más importantes que han dado por el momento es que también tenemos una de las problemáticas con respecto a las propuestas de gobierno, políticas gubernamentales que brinda el señor Gustavo Petro. Sí, sí, señor. ¿Cómo sería ese, o cómo sería esa contextualización de ese tema? Lo que pasa es que hay mucho accionar colectivo o sectores de izquierda que pues pretenden como estar de acuerdo con el señor Gustavo Petro, mientras que otros pues dicen no, es inevitable las políticas que se están implementando, las propuestas que el señor Gustavo quiere legitimar ante el Congreso de la República. Y una de las cuestiones muy importantes que debe analizarse aquí dentro del marco constitucional y en el marco económico, y es, señor Mario, primeramente nosotros tenemos, primeramente para mejorar la economía colombiana, los ciudadanos debemos de tener presente que hay que cambiar las políticas económicas y las políticas fiscales que tenemos actualmente. Cuando un gobierno de izquierda o de derecha pretende brindar propuestas de mejoramiento económico, hay que analizar desde la parte fiscal cómo se van a implementar eso en el sector agropecuario, en el sector industrial y en el sector agrícola, precisamente. El señor Gustavo Petro, en sus políticas de expropiación de tierras, señor Mario, yo creo que de pronto usted ha escuchado al respecto, pues pretende expropiar, pues como ya se ha sabido, expropiar a esos grandes terratenientes que tienen terrenos inválidos o terrenos que no están utilizando dentro de la producción agropecuaria. Una de las cosas fundamentales que hay que analizar en este espectro económico y es que las tierras productivas de los diferentes terratenientes hay que dejarlas. Por lo tanto, si se hace una expropiación de tierras con el hecho de beneficiar a los más pobres o expropiar el bien común, pensamos que de pronto se está implementando una política muy tradicional desde hace muchos años, lo que precisamente implementaba el señor Jorge Eliezer Gaitán o los señores de izquierda que han venido después de los años 50 del siglo pasado. Pienso que esas políticas ya son antiguas y dentro del marco económico que actualmente persiste, yo pienso que deberían haber otras reformas con otra visión en cuanto a la empresa privada. Habría que invertir más en la empresa privada, habría que generar más empleo, habría que subir los salarios, pero si nos aterrizamos a unas transformaciones agrícolas o del sector agropecuario o con expropiación de tierra como lo pretende hacer el señor Gustavo Petro, pienso que la política económica del país sí puede llegar a cierta crisis, tanto en el sector agrícola como en el sector industrial. Con respecto a ese punto, respecto al señor Gustavo Petro, muchas veces hemos venido analizando su relación con el presidente Nicolás Maduro y con el fallecido dictador de Venezuela, Hugo Chávez.
Este es un tema importante ahí. Vamos a hacer una pausa. Enseguida venimos con la entrevista al señor Andrés Forero Medina y seguimos analizando una temática importante del Nodo Colombia. Sí, señor.
ejercicio. Bueno, y continuamos aquí en nuestra emisión en vivo del Nodo Colombia, porque los temas trascendentales que nosotros analizamos es precisamente en este momento que nos encontramos en una coyuntura política y una bipolarización precisamente con respecto a los candidatos al Senado. Una de las cuestiones importantes que hay que analizar en este contexto y son las políticas del señor Gustavo Petro que quiere implementar dentro del marco constitucional en llegado caso si el señor llegara a tomar la presidencia. Es pertinente hablar que dentro del marco constitucional, las políticas económicas que se vienen implementando actualmente, hay que hacerle una reforma. Según sectores de izquierda o acciones colectivas que pretenden deslegitimar las políticas del gobierno de derecha, quizás de pronto con esas implementaciones que se están haciendo. Ahorita el señor Gustavo Petro, como otros sectores de izquierda, pretenden deslegitimar esa política económica, cambiándola por un nuevo sistema económico si en llegado caso llegaran a tomar el poder. El tema muy importante aquí y es la expropiación de tierras, de terrenos baldíos, de los señores terratenientes que en este momento cuentan con terrenos que no se encuentran en ciertas condiciones o terrenos que son incultivables o que están precisamente que están abandonados y no son tierras productivas. Hay que mirar por pertinencia que la inversión privada pues precisamente puede inculcarse como un factor fundamental para el desarrollo de la economía, sobre todo en términos de salario, sobre todo en términos de desarrollo de inversión privada, pues es precisamente lo que puede conducirnos a el mejoramiento del desarrollo económico. Hay sectores que opinan que pues, las políticas del señor Gustavo Petro como candidato presidencial están relacionadas con las ideologías filosóficas comunistas que se vienen presentando, precisamente relacionado con la crisis humanitaria que se vive en Venezuela en este momento. Y es que en este momento la cuestión de análisis no es decir si vamos a quedar como Venezuela, vamos a quedar como ellos sí o no, o tal vez no, o tal vez sí. El problema es analizar en términos económicos, en materia económica precisamente, cómo se está dando la inversión en materia de energía, en materia de insumos, en inversión privada, en salarios para los empleados oficiales de las diferentes empresas. De pronto, cuando se habla de una inversión en el sector agropecuario, puede que sea muy rentable, puede que económicamente comulgue el desarrollo de la economía, ya que pues, la inversión del agro es muy pertinente. Pero en términos claros, es una política ideológica muy tradicional, sobre todo durante el siglo pasado, que se pretendía implementar las mismas políticas económicas con respecto a la expropiación de los grandes terratenientes o a esos hacendados que tenían grandes terrenos de tierra que eran improductivas. Pienso que en este marco constitucional actualmente deberíamos analizar precisamente en el sector económico la nueva visión que se tiene con respecto a la inversión extranjera. Tenemos un comunicado aquí precisamente en este momento en el Nodo Colombia sobre la entrevista que se le hizo al señor Gustavo Petro hace aproximadamente desde el año 2003, hace más de 7 años, casi 10 años, y es donde él precisamente anunció que estaba jactado de ser un cercano asesor del señor Hugo Chávez. Vamos a ver contextualmente qué nos dice esta entrevista. Vamos a leer un pequeño fragmento de esta entrevista y es la siguiente. La entrevista que se dio a conocer en los últimos días, que data desde el año 2003, revela cómo desde entonces el cual candidato presidencial, Gustavo Petro, evidencia una vez su cercanía con la dictadura venezolana de Hugo Rafael Chávez y en el que se jactaba de ser un asesor cercano de ese. En la entrevista de 2003, el año en el que aún era representante de Bogotá, señala que es uno de los asesores cercanos al dictador Chávez en el entonces nuevo modelo para el país vecino. Hay especulaciones del nacimiento de un populismo hacendado que pues precisamente es lo que se está discutiendo actualmente. 3 preguntas desarrolladas en el momento evidencia que en este sería uno de los responsables del nefasto modelo venezolano, el cual ha llevado al país vecino a vivir una crisis gubernamental y humanitaria.
El periodo presidencial de Hugo Chávez inició en 1999, continuando hasta el 2013, en el que después de 14 años de dictadura dejaría en Venezuela sumida a una gran crisis económica, gubernamental y humanitaria de la historia reciente del continente. En los últimos años, la izquierda colombiana, representada en este caso por senadores como el señor Iván Cepeda, han sido abiertamente admirados por el proceso dictatorial iniciado en Venezuela con Hugo Chávez y derivado en la tiranía actual de Nicolás Maduro. Es precisamente estos sectores de izquierda. A lo largo de tantos años vemos que la influencia de izquierda con respecto a los debates en el Congreso siempre han tomado esa ideología filosófica de estar en contra de y deslegitimar el gobierno o el marco constitucional que se viene desarrollando. El señor Alejandro Ordóñez, ex procurador de la Nación y actual presidente de la República, también nos menciona que en las políticas del señor Gustavo Petro, con respecto al populismo, lo menciona como no un populista, sino un comunista, un candidato presidencial que pretende establecer políticas económicas tradicionales enlodadas con la filosofía de izquierda del comunismo, y pienso que es un tema muy importante que los colombianos deben de precisamente analizar y cuestionar, y en este momento que nos encontramos en fases de elecciones para el próximo 11 de marzo de este año. Vamos a hacer una pausa en este momento mientras que nos recibimos al señor Andrés Forero, quien estará con nosotros acompañándonos para analizar un poco acerca de este tema. Pausa, ¿dónde es? Corte. Es en vivo.